bahiense y tengo básquet en la sangre y en la calle. Bahía Blanca es capital del básquet nacional. Bahía, olele, Bahía, olala. Y esto no es Bahía, Bahía, ¿dónde está? Auspician a Ciudad del Básquet las siguientes empresas: 1 Bahía Club, Seguros Rivadavia, Colegio Victoria Ocampo, Aristú Hermanos, Sebastián Gutiérrez y Asociados, Estudio Jurídico Previsional, doctora Wendy Rigoglio, SEM, Emergencias Médicas, ¿Qué Carne Cefe? Conduce Ciudad del Básquet, el periodista Rubén Berman. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ciudad del Básquet. Hoy vamos a compartir la segunda y última parte de la entrevista que le realicé en el estadio Osvaldo Casanova del Club Estudiantes al periodista de básquetbol de la ciudad de Bahía Blanca, Diego Vita, periodista, relator y productor de Gente de Básquet. Él, recuerden que nos contó en el primer programa sobre sus inicios en la radio. Actualmente también trabaja en radio, en La Brújula y en su programa de TV Gente de Básquet y por supuesto su página web. Y ahora nos vas a contar en esta segunda parte muy lindas experiencias que vivió con el periodismo y el básquetbol. Llevas ya muchos años, a pesar de que sos joven, relatando, cubriendo torneos mundiales, olimpiadas. ¿Cuáles los mejores recuerdos de los torneos que has podido relatar o cubrir, tanto o de equipos o de la selección, ¿no? A ver, a mí me marcó mucho porque era un sueño que tenía desde que Manu llegó a San Antonio, haber estado en la NBA, haber estado acreditado, haber entrado al vestuario, haber charlado con él, con Popovich, haber ido a verlo contra los Warriors en San Francisco, haber ido a la cancha de los Lakers, al estadio, ¿no? Dice la cancha y es una falta de respeto, pero la NBA me marcó mucho quizás porque también me llegó hace poco y uno lo quería mucho tiempo. Digamos, volviendo a la charla un rato atrás, yo entré en U2 casi de casualidad, sin darme cuenta lo que era a los 20 años, ¿no? Y a la NBA la estuve esperando 15 años y me la encontré porque lo busqué mucho antes de que Manu se retirara y pensando en poder ir a verlo y en hacer algún programa especial desde allá, que terminaron siendo una serie de micros porque dijimos, vamos, hacemos un programa. Y al final trajimos tantas cosas que terminamos haciendo en Telefe un bloque de casi 10 minutos durante todo un año en el final del programa, ¿no? Lo terminamos convirtiendo en eso, pero haber estado ahí, haber hablado o preguntado sobre Manu a Kerr en conferencia de prensa, a Iguodala o a Green o a Curry en el vestuario, haber charlado con Manu con la charla que nos dio, que sentados como estamos nosotros acá, pero en el vestuario de San Antonio, en Texas, o sea, cosas que realmente fueron buenísimas desde lo profesional y desde lo personal. Y un viaje que me marcó mucho fue el primer mundial que fui a cubrir, que fue el de Turquía en el 2010. Capaz que por lo exótico del destino, o capaz que porque, bueno, nada, era mi primer mundial y porque fui también en un rol de hincha y además de periodista, y entonces no fui acreditado y fui a la tribuna y después sí hacíamos en el hotel y en la concentración de Argentina. Estaban Pancho Hasen y Lobé Hernández en ese equipo, así que eran los dos bahienses con los que uno podía entrarle después al resto del equipo. Hicimos mucho trabajo periodístico, pero desde lo pasional era el primer viaje internacional que hacíamos desde la tele y para cubrirlo y para verlo fueron dos momentos muy, muy lindos. Aparte, cuando cubrís, me imagino, la selección argentina, es donde podés sacar el hincha del básquet adentro, ¿no? Y sí. Donde podés gritar en una tribuna, tranquilo, un doble, te podés poner una camiseta que te identifique. Tal cual. Vos sabés que después fui, digamos, acreditado a algunos torneos y con entrada a otros, y en realidad a uno le gusta ir con entrada a la tribuna, ¿no? Más vale, porque no deja de ser ir a ver el Mundial y a hinchar por Argentina. Me tocó en los Juegos Olímpicos
que acreditarse es realmente complicadísimo, o sea que no desistimos de eso, porque en realidad no existe la posibilidad habitualmente, hay como una lista de espera y el Negro Santiago me acuerdo que tuvo que esperar muchísimo hasta que empezó a acreditarse y es como que hay un filtro mucho más grande que en un mundial. Entonces, últimamente vamos a los mundiales acreditados y a los Juegos Olímpicos a mirarlos, ¿no? Claro. Que de eso se trata. Y bueno, y desde ese lugar también está bueno lo que vos marcás, ¿no? Sí. Y con la bandera y con la camiseta. Con todo. Yo me acuerdo que bueno, estuvimos compartiendo Río 2016, sí, que ahí tenés la remera. Sí, sí. Y verte con toda tu familia, bueno, con tu señora, creo que tenías uno. Estaba con el nene, todavía no había nacido Lua. Y bueno, alentando como uno más. Tal cual. Y con el nene chiquito también poder compartir con él y llevarlo. Con Santi fuimos a Londres en el 2012, Santi tenía 10 meses. Y ese fue su primer juego olímpico. Y lo llevamos con la camiseta y arrancamos. Y a partir de ahí, por suerte, la familia nos sigue acompañando y eso está bueno también. Qué impresionante. Yo era la primera vez que veía un torneo de Argentina, de la generación dorada, en el exterior. Me había tocado ver acá algunos en la Argentina. Era ver el estadio, el amor que hay por el equipo argentino cuando juega en el exterior. Sí. Ver 15.000 personas, todos alentando, revoleando un trapo. La verdad que cómo que el equipo argentino de básquet fue aglutinando hinchas. Sí, yo creo que la energía que contagió, ¿no? Me parece que estamos en presencia, lo decimos nosotros que somos del palo, y capaz que no queda muy bien, pero yo no tengo dudas que es el mejor equipo deporte por deporte de la historia argentina, ¿no? O sea, esa generación dorada del 2002 al 2012, con lo que fue quedando y con la despedida de Manu y de Chapo en el 2016, y con la de Scola que uno se imagina que será este año o será el próximo en Tokio, y ahí se cerrará, digamos, el último de los moicanos de los que inició la historia. Pero creo que deporte por deporte no ha habido un equipo igual, con esa vigencia, con esa permanencia en el tiempo, con esos logros, con esa conducta en la derrota, ¿no? Que es creo que lo que más los enaltece a los tipos, porque ganaron el oro, ganaron el bronce, fueron subcampeones, perdieron semifinales, pero siempre te dejaron la misma imagen, ¿no? Y cuando Argentina, que vos estabas en la cancha, queda eliminada contra Estados Unidos, la NBA haciendo cola para rendirle su tributo a Manu Ginóbili. Y el árbitro, el comisionado que vuelve y le da la pelota en la mano a Manu. Y le dice, las lágrimas de Manu. Manu llorando y todo el estadio de pie. Haber estado ahí también fue una cosa increíble, ¿no? Sí, qué momento ese. ¿Cuándo notaste en qué torneo que el público comienza, de los que vos cubriste, a identificarse tan fuerte con el equipo y ya transformarse en lo que admiramos, los que amamos el básquet, de la hinchada argentina en el fútbol, de entrar a una cancha en el exterior y ver esa pasión, esos cantitos que bajan de las tribunas? A mí me tocó relatar el torneo embrionario de la generación dorada, que fue Neuquén 2001, el premundial. Yo acababa de entrar del EU2 un año antes y nos fuimos con Meschini 10 días a Neuquén, y en el Rucaché transmitimos el torneo. En ese premundial en Canadá jugaba Steve Nash y Argentina tenía el equipo, ¿no? Montequia no estaba porque se había lesionado, pero los bases eran Victoriano, Farabello y Pepe Sánchez. Estaba Manu, estaba Paladino, estaba Hugo Sconocchini, el Chapo Nocioni, y abajo del aro jugaban Oberto, Scola, Volkovitsky, Gabriel Fernández, Leo Gutiérrez, mira, de memoria, pero ahí estaban los 12, digamos, era el equipo, el primer equipo. Ese equipo ganó el premundial invicto, lo pasó por arriba a Brasil, lo dirigía Maniano obviamente, lo pasó por arriba a Brasil lo dirigía Helio Rubens, le ganó una semifinal a Brasil que le iba ganando por 20 y Brasil se lo emparejó y lo ganó en suplementario, y entonces en la final Argentina lo sacó de la cancha a Brasil, y me acuerdo que ese torneo que se jugaba cancha llena y con gente que viajaba, me acuerdo ese fin de semana de la final, salían de Bahía sin entradas y llegaban allá sabiendo que no había entradas y te pedían dónde podían ver. Nosotros relatamos el partido y había 2 hinchas bahienses en la tribuna, en la cabina adentro, atrás nuestro, porque no había lugar donde verlo. Creo que ahí, bueno, era nuestro país, ¿no? Pero se empezaba a ver y muchos empezamos a notar que ese equipo era cosa seria, ¿no? Incluso en las entrevistas, en el post-torneo, vos se lo preguntabas a los jugadores y ellos también, el propio Manu, lo decía, ¿no? Que ellos veían que había algo en ese equipo y cuando fueron a Indianápolis fueron a tantear, pero sabiendo que podían jugar de igual a igual y no fuimos campeones del mundo por esas cosas, ¿no? Pero muchos incluso hablan de que ese equipo jugó mejor que el de Atenas, ¿no? El equipo de Neuquén 2001 y de Indianápolis 2002 fue extraordinario. Me parece que ahí ya todos entendimos que esa selección había llegado para quedarse, ¿no? ¿En qué año tuviste la posibilidad de estar, creo que un mes, ¿no? En la NBA, en el 2016, claro. 2016. Sí, ahí casi. ¿Un mes estuviste? Sí, casi. Porque arrancamos en la costa oeste de Estados Unidos y entonces
viendo el fixture de la NBA, tratamos de combinar un viaje porque viajábamos en familia y entonces había que buscar otros intereses también, pero fuimos al oeste, a Los Ángeles, a San Francisco y después de ahí a San Antonio. Entonces, en Los Ángeles lo agarramos a mano jugando contra los Lakers, en San Francisco contra los Warriors y después estuvimos una semana en San Antonio, que fue cuando pudimos hacer, bueno, 2 partidos de mano de local y las notas y toda la producción para la que habíamos viajado y bueno, y conocer el Riverwalk y las cosas que los nativos de San Antonio toman como propias y entonces entender un poquito más también la pasión porque hablas con la gente y te subís a un taxi y en realidad el 60% es latino, entonces todos hablan español y todos te asocian con Manu automáticamente cuando bajás en el aeropuerto. ¿Es tan fuerte? Para el que no fue a San Antonio, Manu, hablar de Manu en San Antonio, hablar de como de Maradona en Nápoles. Sí, porque en realidad también lo que pasa es que Manu es uno de ellos desde el momento en el que les habló español, desde el primer día que llegó, y entonces toda esta comunidad, mayoritariamente de mexicanos, pero de latinos, que todavía tienen esa chispita, ¿no? con el estadounidense anglosajón. Sí. Y bueno, desde ese lugar creo que esa fue la identificación de Manu, ¿no? El hecho de que era uno de ellos, de que fuera latino, y te lo dicen cuando se los preguntás, ¿no? Había gente que en castellano o en inglés igualmente te marcaban la ascendencia de Manu para la comunidad de San Antonio. Lo tomaron rápido, porque además el carisma de Manu no era el de Duncan, ¿no? O sea, Duncan dentro de la cancha era un fenómeno, pero nunca sabés si el tipo tenía frío, calor, qué le pasaba, si le dolía algo. Y Manu en eso era mucho más dado, pero vimos gigantografías de Manu como modelo publicitario de empresas locales, de negocios de allí, así que bueno, había mucho que lo asociaba a Manu con los nativos de San Antonio, ¿no? ¿Y la gente sabía que Manu era de una ciudad que se llama Bahía Blanca o era argentino? No tanto, no, era argentino. No, la historia de Bahía no la conocía. No. El ciudadano medio norteamericano, convengamos que no conoce mucho del resto del mundo, ¿no? Sí, pero te habla la gente hincha de San Antonio, no sabía bien Manu de dónde venía. Era argentino, era argentino y para algunos cuando llegó, lo cuenta el propio Manu, era ítalo-argentino, ¿no? Claro. Cuando llegó venía de Italia, el apellido Ginóbili, lo consideraron hasta italiano hasta que les explicaron por dónde venía el tema. Así que la fama de Bahía no llegó a ser masiva en San Antonio, sí seguramente sus compañeros, sí la gente que está en el staff, sí el jefe de prensa de San Antonio con el que combinábamos para hacer las entrevistas, sabía de dónde veníamos, sabía lo que era Bahía Blanca, sabía quién era Montequia, bueno, Montequia estuvo a punto de fichar con ellos, sabía quién era Pepe Sánchez, sí que tenían claro qué había pasado en Bahía en el básquet, pero era un microclima, ¿no? Era la gente muy, muy cercana. Sí. ¿Y cómo, o sea, qué te sorprendió del mundillo periodístico del básquet, de la NBA? Es llamativo la libertad que tienen los periodistas para entrar al vestuario antes del partido y después del partido con los jugadores duchándose o cambiándose, algo que a mí me tocó acá en Bahía, en la Liga del Sur, entrar a un vestuario a hacer una nota después de un partido, pero no te pasa en la Liga Nacional ni por asomo en un torneo internacional que tiene sus zonas mixtas. La NBA no lo tiene. La NBA lo que tiene es un periodo de tiempo en el que la prensa puede entrar al vestuario que se extiende hasta 45 minutos antes de que empiece el partido. Ahí tenés que abandonar el vestuario. Pero vos en el vestuario te puedes encontrar, generalmente no hay muchos porque están todos entrando en calor, tirando, pero la prensa, si quiere estar en el vestuario, estás tomando notas, estás hablando con algún asistente, cuando termina el partido, el primero que habla es el entrenador, sí en una puerta que es la que lo lleva al vestuario, entonces está toda la prensa, que son las notas que siempre se ven de Popovich con todos los micrófonos, y él hablando lo que él decida que dure la entrevista, y cuando Popovich se va, cierra una puerta y él se va para su camarín, que es privado, y la prensa entra hacia los vestuarios y ahí pasaron 15 minutos de que terminó el partido, así que casi todos los jugadores ya están bañados. Ganen o pierdan. Ganen o pierdan, el vestuario está abierto y entran 20 periodistas a hablar con ellos. La organización decide que hay 2 jugadores que hablan y sí o sí hablan y depende de la voluntad del resto si quieren hablar o no. Vos le podés preguntar a ellos si quieren hablar, te pueden decir que sí o que no. Yo hablé 1 minuto para preguntarle cosas sobre Manu, ya te digo, con Iguodala, con Kerry, con Green, que no estaban ese día, el que había hablado había sido Klay Thompson en los Warriors, y Kerry en conferencia de prensa, pero vos les preguntás 1 minuto para Argentina, Ginóbili, y hablan. No sé si lo harán, o sea, yo había ido esporádicamente, no sé si lo harán con el cronista que los cubre habitualmente, pero sí que está muy organizado esto de la atención a la prensa y de vender el producto, que es lo que entendieron mucho antes que todos nosotros y que el resto del mundo, ¿no? O sea, los tipos tienen un producto y lo tienen que mostrar para venderlo, de eso se trata, ¿no? Sí. ¿Y cómo fue alguna anécdota con Manu, ¿no? Más allá de la parte profesional, el trato de él hacia vos, de tu familia. Bueno, con Manu tenemos una,
no es una relación más que la cercanía de que somos de la misma generación. Manu tiene un año más que yo. Compartimos un equipo de handball en un torneo intercolegial en las medias de la universidad, antes de que él se fuera andino de La Rioja. Jugábamos y entrenábamos en el Club San Lorenzo y estaba Quique Radavero, en ese equipo estaba el querido Fernando Coleta, era un equipo estaba Pablo Romero, era un equipo de chicos que estudiábamos o en normal o en comercio o en agricultura, y las 3 escuelas juntas. Como no podía jugar federado, tenías que jugar un deporte en el que no fuera federado, así que todos los basquetbolistas jugábamos al handball. Y bueno, nada, desde ese momento a que cuando él comenzó a jugar liga, no en andino, cuando ya vino estudiante, yo hacía la voz del estadio en el Casanova. En época en la que estaba Horacio Palmieri acá manejando el equipo, en Bicho Brandauer, digamos, 97, 98. Yo era la voz del estadio en el Casanova, así que nos seguíamos conociendo desde ese lugar. Yo antes de Gente de Básquet hice un programa que era Multideportes, con Gustavo Papucci, y también con Manu teníamos nuestras notas y nuestra rutina de charlar y de estar con él. Así que quieras o no, son 20 años en los que 1 o 2 veces al año siempre teníamos ese acercamiento, el de la cámara prendida y el micrófono abierto, pero bueno, era la forma que teníamos de conectarnos, pero yo siempre lo vi muy respetuoso, muy generoso de entender cuál era el trabajo y el rol y lo que nosotros queríamos hacer con él, que era que al margen de que él hablara en ESPN y que diera la conferencia de prensa en E6 a los medios nacionales y que hablara con todo el mundo, cuando llegaba a Bahía, que él tomara Gente de Básquet como su contacto directo para hablar de Bahiense del Norte, para hablar del torneo local, para hacerle preguntas que obviamente no le iban a hacer en otro lugar. Y desde ahí tuvimos ese juego que duró todos los años de su carrera y del programa, ¿no? Sí, sí, sí. Qué lindo haber podido ver a Manu poquitos años antes de que se retire, ¿no? Sí. Ya siendo un ídolo total, habiendo ganado todos los anillos y bueno, poder transmitirnos a todos esos grandes programas que hiciste, ¿no? Un lujo que te dio tu profesión, ¿no? La verdad que sí, te agradezco, pero sí, lo tomamos así también, porque era, un esfuerzo grande ir hasta allá, hacerlo, movilizarse, pero siempre con la selección lo habíamos podido hacer y en ese año dijimos, si no es este, yo pensé realmente que se retiraba ese año, jugó uno más, menos mal que lo jugó, pero bueno, era el momento para tratar de hacerlo y por suerte lo pudimos hacer. Y sí, era también terminar ese acompañamiento del que estamos hablando, ¿no? De empezar y hacer las primeras notas con Manu cuando volvía de La Rioja o cuando fichaba en Estudiantes y el Zeta Rodríguez lo empezaba a mandar a la cancha para que se hiciera cargo del equipo y de repente terminar también nuestra serie de notas cuando él terminaba su recorrido. Estuvo muy bueno desde ese lugar también y bueno, y si hay algo que rescatar de Manu es eso también, ¿no? Que él siempre fue Manu para la gente de Bahía, ¿no? Que él, digamos, podría estar en todos los pedestales que le gustara estar y realmente entiende. Fíjate que ahora lo primero que hizo cuando tuvo vacaciones fue venir a Monte un mes o venir a su casa en Bahía, entonces está claro que él lo siente muy bien eso, ¿no? Va a ser obviamente este año el Mundial de China, me imagino. Estamos tirando todas las líneas posibles para que suceda, sí, está planificado, está hablado, estamos organizando con el canal, con Telefe, para ver qué se puede hacer desde allá. La diferencia horaria es considerable como para que en realidad cuando me despierte y cuando me vaya a dormir en China pueda hacer 2 informes que serían justamente la mañana y la noche de acá, ¿no? Porque después, durante la jornada de competencia, los partidos van a ser de madrugada, ¿no? Va a ser un torneo particular en ese sentido, van a caer partidos a las 3, a las 4, a las 5, a las 6 de la mañana. Vamos a tener que madrugar. Va a haber que levantarse temprano, sí. ¿Cómo ves que nos ven a los bahienses, vos desde tu rol como periodista, en el resto de Argentina? ¿Cómo ven a Bahía Blanca los que les gusta el básquet en otras ciudades? Los que están en el básquet no nos quieren nada por esa mezcla de soberbia y superioridad y superioridad deportiva, digo, porque hay una mezcla de que realmente Bahía en su momento histórico les ganaba a todos y no había manera de que nos ganara en la década de oro, de los 60, de los 70, la historia que la gente de esta ciudad conoce de memoria. Y es al día de hoy donde cada vez que hay un hito importante en el básquet lo protagoniza un bahiense. Entonces eso, quieras o no, a los que tratan de proponer a Córdoba, a Mar del Plata o a los que se le ocurra, encuentran que donde hay algo importante está Bahía, ¿no? Donde hay un argentino que llega a la NBA es de Bahía, donde hay uno que es multicampeón es de Bahía. Buscás entrenador de la selección,
son de Bahía. Buscás un estadio, el mejor de la Argentina hoy, el último estadio argentino, lo hicieron en Bahía. Entonces, ¿El no tener títulos de Liga Nacional es una mancha? Yo creo que es una anécdota. ¿Que opaca un poco o no? No, yo creo que no lo opaca. Sí que es una mancha, sí que es algo que es una herida que todavía no puede cerrar. Bahía Basket estuvo a punto con 2 finales internacionales y con una final de conferencia, la que perdió con San Lorenzo, que tenía ventaja deportiva y que si lo volteaba era campeón ese año. Creo que sí que es una mancha, no hay que negarla, que lamentablemente no coincide únicamente el rendimiento o el nivel deportivo. Lo que necesitas para ser campeón de la Liga Nacional es mucha plata, básicamente. Es mucha plata, es un presupuesto que hoy triplica o quintuplica al que maneja Bahía Basket. Entonces, vos para ser campeón no tenés que armar la selección de Bahía, tenés que traer extranjeros que sean importantes, jugadores, y en realidad, ¿dónde está la identidad de San Lorenzo para salir campeón? Entonces, Boedo es la capital del básquet de último lustro. O Mar del Plata, porque Peñarol ganó 4 títulos en un tiempo. Yo creo que el mote de capital del básquet se gana con una historia, se reafirma con un presente y además se mantiene vigente con todas estas cositas de las que marcábamos recién, ¿no? Porque acá hay una historia, una estructura, hay 22 clubes en una ciudad de menos de 400.000 habitantes, hay 3.000 pibes que juegan todos los fines de semana, hay miles de protagonistas directos y además hay un conocimiento, creo que hay una cultura de básquet en Bahía. Sí. ¿Qué hace? Que la gente venga a ver un partido cuando se lo presentás bueno y de pronto te dicen, usted es la capital de básquet, y llevan, no puede meter 1.000 personas en la cancha de un partido de liga. Y sí, a veces para ver con todo cariño a Comunicaciones de Mercedes, no creo que se llene la cancha. Ahora, trae un equipo o un espectáculo o un evento de jerarquía y vas a ver cómo el estadio y el público responden. Me parece que la gente tiene que... O en las finales del básquet local. Tal cual. Es increíble. Tal cual, que revienta esta cancha, ¿no? O el año pasado ver Sportivo Pacífico con Alberto Tomás. En la que fueras, en la cancha en la que fueras. Pero a lo que voy, hay mucho paladar negro. En esta ciudad la gente vio a Bahía ganarle a Yugoslavia campeón del mundo. Sí, sí. Entonces, ¿de qué me van a venir a hablar? ¿De qué otra cosa quieren que vea después de eso? Entonces, hay mucha historia atrás. Me parece que lo de la capital del básquet no se consigue en un supermercado ni en una oferta de que por 3 títulos de liga te prestamos un ratito que seas la capital. No, me parece que va por otro lado muy distinto, porque aún sin Ginóbili, digamos, Bahía Blanca en el 2000, 2001, 2002, antes de Manu y su explosión en la Argentina y en la NBA, Bahía seguía siendo la capital del básquet. O sea que, si vos querés nombrar a Ginóbili, si Ginóbili hubiera sido tucumano, yo creo que Tucumán tendría las características, gracias a Ginóbili, para que lo denominaran. Pero nosotros aún sin Ginóbili lo éramos, y con Manu es robo, ¿no? Claro. Diego, ¿cómo ves la actualidad de la nueva generación del básquet argentino? ¿Qué posibilidades ves, no? En China, en los próximos torneos. Creo que es un equipo interesante que tiene las virtudes y las carencias que solía tener nuestro básquet antes de la generación dorada. Tenemos una media cancha muy picante, tenemos gol en el perímetro, pero tenemos una alarmante carencia de juego interno. Entonces, Escola va a llegar a Tokio, porque por eso está jugando todo esto, va a llegar a China este año y yo creo que se va a retirar si Argentina clasifica en los Juegos Olímpicos del año que viene. Pero después de Escola, Delía, y después de Delía, Acuña, y los que quieras ver ahí abajo no hay mucho más. Lo que pasa es que en el perímetro tenemos un talento tremendo, porque si vos ves a Campazo, a Laprovito, a Lagarino, a Redivo, a Fierero, a Vildosa, y a los que vengan de atrás, y alguno que se me habrá escapado, tenemos el 1, el 2 y el 3 recontra bien cubiertos al mejor nivel mundial. El Tortudec va a jugar de 4 y mide 1,98. Entonces, yo creo que volvemos al viejo básquet argentino. Claro, que la media cancha era explosiva, pero nos faltaba siempre potencia bajo el aro. Nos costaba ganarle a Brasil, le ganábamos a todos los demás en Sudamérica, y cuando íbamos contra los europeos, agarrate fuerte. Eso parecería. En una de esas, el nuevo básquet, el Oveja en el banco, que sabemos lo que conoce de esto, le encuentran la vuelta. Fíjate cómo cambió el básquet de la NBA en 6, 7 años, que ahora todos tiran de 3 porque hay una fórmula aritmética que dice que así ganás el partido, tirando de 3. Sí, sí. Para mí son un embole los partidos de la NBA de esos equipos, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, evidentemente algunos van para ese lado. Capaz que le encontramos la vuelta, jugar con 3 picantes, con un 4 chiquito y con un 5 de espalda que solo cortina y defienda, y nos permite estar otra vez entre los 8 mejores del mundo. Y si sale todo extraordinariamente, un torneo tremendo, sería jugar otra vez una semifinal. Yo creo que eso era un sueño imposible hasta antes de la generación dorada. Y ahora solo es posible porque lo vivimos. Claro. Pero creo que con los pies en la tierra y siendo racionales,
tenemos equipo para estar del quinto al octavo, haciendo buenas campañas con estos pibes durante una década. Me parece que por ahí vamos a andar. Y los que vienen atrás de esta generación actual de selección argentina, ahí yo veo mucha altura. Sí, me parece que es cierto. Si se explota bien, Sí. hay muchos pibes que Por pueden llegar a ser físico, grandes hay muchos, jugadores. sí, algunos están acá en Bahía, ¿Sí? ¿no? Como Chapero. Por físico hay pibes de 2'8", de 2'10", de 2'11", dando vuelta en la Liga de Desarrollo y ya... Que la pican bien, que tiran de tres. Tal cual. Ojalá que la generación dorada haya sido un espejo y un modo de trabajo, ¿no? Y una forma de entender el básquet y de prepararse y de esforzarse, y que entonces tengamos una escuela como fue la escuela yugoslava, que todos sabíamos cómo jugaba un equipo de Yugoslavia en los 80 y en los 90, que ahora todos sepan en el mundo cómo va a jugar un equipo argentino. Ese sería nuestro mejor logro, y entonces lleguen los que lleguen, tener una línea de juego, y si entonces el físico nos acompaña, saber que vamos a poder estar un poco más arriba de lo que conseguiríamos solo con Campazzo y sus amigos, ¿no? Por ahí podría andar. Digo, para finalizar, estoy viendo tu cabina, allá atrás. Allá está. La brújula 93.1, gente de básquet, a Ahí subir está. el volumen. Cuando estás allá arriba, ¿qué es lo que más disfrutas? Bueno, eso. Creo que ese es mi lugar en el mundo, ¿no? Creo que relatar un partido de básquet lo disfruto más que hacer un programa en la tele, lo disfruto más que hacer una entrevista, lo disfruto más que escribir una nota en la web. Creo que relatar un partido bueno, un partido a cancha llena, un partido con un equipo protagonista, entrar en ese partido, entrar en la ola de ese partido y llevarlo y notar que la pasión que uno siente se puede transmitir, es lo más lindo y lo más reconfortable que me ha tocado en esta profesión, ¿no? O sea, saber que a uno lo están escuchando y que puede transmitir lo que está sintiendo, porque en realidad acá no hay caretas posibles. Te acabo de contar mi vida relacionada con el básquet, o sea, yo me meto en una cancha de básquet y se me eriza la piel, ¿no? Cuando hay un partido bueno. Sí. Y cuando vos ves que el que te escucha lo reconoce y lo disfruta, es lo mejor que te puede pasar. Diego, muchísimas Gracias gracias por la invitación. por venir al programa. La Que pasé sigas muy bien. Por muchos años más, Muchas gracias. poniéndole volumen a nuestro queridísimo deporte. Muy amables. Muchas gracias. Diego Vita. Ciudad del Básquet. Auspiciaron Ciudad del Básquet. 1 Bahía Club. Seguros Rivadavia. Colegio Victoria Ocampo. Aristú Hermanos. Sebastián Gutiérrez y Asociados. Estudio Jurídico Previsional. Doctora Wendy Rigoglio. SEM. Emergencias Médicas. Que Carne Cefe. Bahía Blanca es capital del básquet nacional. Bahía, órale, Bahía, órala. Y esto no es Bahía. Ciudad del Básquet.